Veo cuán hermoso
Buenos días, qué bueno que nos acompañas como cada domingo aquí en tu iglesia, Cielos Abiertos, Avivamiento Espiritual de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Es un gusto que estés aquí con nosotros como cada domingo. Y bueno, dice que siempre para Dios nada es imposible, todo es posible para Dios. Si tú tienes un problema, todo para Dios es posible, porque dice que cuando el que busca, encuentra, el que toca, se le abre. Y yo sé que cuando tú buscas la puerta correcta, que es la que Dios te da para que encuentres esa solución en todos tus problemas. Y bueno, yo sé que el día de hoy mi esposo trae una palabra de parte de Dios y sé que en todo momento va a ser de gran bendición en tu vida, que va a caer en tierra fértil y que dará frutos y frutos en abundante. Lo creemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gracias le damos a nuestro Señor Jesús por otro servicio dominical más. Gracias le damos a mi esposa, a mis hijos, a la alabanza, a los de la banda que estuvieron entonando estas canciones. Y gracias a ustedes también por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión. Estamos transmitiendo desde la iglesia Cielos Abiertos, Avivamiento Espiritual de la ciudad de Coatzacoalcos, y le damos gracias por estar acompañándonos en este servicio dominical. Y bueno, seguimos todavía en el proceso de la cuarentena, seguimos todavía en ese proceso que estamos pasando todos por lo de la pandemia, y seguimos cuidándonos, seguimos todavía ahí guardados en casa. Algunos ya empiezan a salir, algunas actividades, pero en medio de todo esto que estamos pasando, pues vienen muchas incertidumbres de que si a lo mejor nos podemos infectar o enfermar, y también incertidumbre por problemas también de económicos, ¿no? Algunos han perdido sus trabajos, algunos han perdido sus seres queridos, y algunos incluso se han desanimado en medio de todo esto que estamos pasando. Pero hoy traigo una palabra de parte de Dios. Fíjense que algo que nosotros necesitamos es paciencia. En estos tiempos tenemos que ser pacientes, tenemos que buscar a Dios, incluso buscando en oración a Dios. Hay veces la respuesta puede tardar, no puede ser así tan rápida, y nosotros tenemos que tener paciencia. Dios sabe que no somos pacientes. La palabra de Dios nos exhorta y que tengamos paciencia para esperar los tiempos de nuestro Dios. Yo recuerdo que la primera vez que me invitaron a compartir una palabra en la iglesia donde nosotros nos congregábamos, el Señor me dio la palabra como 2 semanas antes y me dijo que yo iba a predicar, iba a compartir una palabra sobre fe inquebrantable. Yo recuerdo que en esa ocasión era la primera vez que me tocaba predicar y bueno, venía el nerviosismo porque iba yo a predicar y se iba a grabar la prédica, a lo mejor se iba a transmitir por el internet. Entonces venía esa situación, esos temores. Yo recuerdo que orando a Dios, Él me libró de todos los temores y yo pude hacer a lo que el Señor me había enviado, a predicar esa palabra de fe inquebrantable. Y esa fe realmente era el proceso que yo estaba también pasando, por lo que el Señor me había enviado a compartir esa palabra. Pero a la siguiente semana ya tenía la palabra. También el Señor me había dado la siguiente palabra que iba a compartir, y se llamaba ten paciencia. Pero fíjense que esa palabra no la compartí a la siguiente semana. Pasé un proceso que llevó alrededor de 1 año, y vine a compartir esa palabra cuando iniciamos con la iglesia Cielos Abiertos, Avivamiento Espiritual. Y realmente esa palabra fue ese proceso que había pasado, en el proceso en el cual hay veces tenemos que esperar los tiempos de Dios y no hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y hoy te quiero hablar de este tema, de que tengas paciencia. Cuando llegamos a los pies de Cristo nos confundimos muchas veces, pensamos que por
porque ya estamos llegando a la iglesia, porque ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesús, ya no vamos a tener problemas, ya no va a haber situaciones que nos aflijan, no vamos a tener temor. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios nos menciona que nosotros vamos a tener situaciones adversas, vamos a ser confrontados, van a hablar a lo mejor mal de nosotros. Puede que tengas hoy día una fe inquebrantable, pero si no tienes paciencia, si no esperas los tiempos de Dios, no puedes alcanzar esas promesas de nuestro Dios. En la palabra de Dios vemos también que los discípulos tuvieron pruebas, tuvieron situaciones en las cuales ellos tuvieron que tener paciencia. Vemos en el capítulo 16 de Juan, versículo 33, que dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción que se presentaría en los discípulos de Jesús vendría por difamación, por persecución, por traición. Y vemos en este capítulo 16 que nuestro Señor Jesús les había hablado, ¿no? Vemos en la palabra de Dios desde el capítulo 14 que el Señor les empieza a hablar de lo que ellos iban a padecer, iban a pasar, iban a tener persecución. Les empezó a hablar también de la promesa del Espíritu Santo, que iban a tener la llenura del Espíritu Santo y el Espíritu Santo los iba a ayudar. El Señor Jesús también les enseñó de humildad. Recordamos que Él le lavó los pies de sus discípulos y les enseñó esa humildad. Aún siendo rey, Él les enseñaba a ellos humildad. Les habló también de que Jesús era la vid, que Jesús era el centro de todo. Lejos de Él nosotros nada podemos hacer. Él les decía que nosotros somos los pámpanos, dice, y Jesús es la vid. Entonces tenemos que estar nosotros conectados a nuestro Señor Jesús. Y les daba un nuevo mandamiento. Él decía que amaran a su prójimo. Y vemos cómo el Señor los fue preparando para que en ese caminar con Jesús ellos fueran formados, para que cuando Él ya no estuviera, ellos pudieran tener no nada más esa fe, sino esa paciencia para poder esperar lo que el Señor les estaba diciendo. Pasaron aproximadamente 50 días después de la crucifixión, cuando ellos recibieron al Espíritu Santo. Cuando todas las cosas salen bien, es fácil tener paciencia. El problema es cuando se presentan adversidades, cuando las cosas no están saliendo como nosotros las pensamos, como nosotros las planeamos. Entonces empezamos a tener esos problemas. Yo recuerdo hace unos años que mi papá sembró un árbol de nanches. El nanche es una fruta que se da por acá en la zona sur, muy, muy rico. Y yo lo observaba con qué paciencia él lo regaba todas las mañanas, el arbolito, ya iba creciendo, ya llevaba como sus 30 centímetros el arbolito. Pero ¿qué creen? Llegó una persona a limpiar el patio, ahí el pasto, y con el machete le llegó al arbolito, a sus ramas, pero también le llegó al tallo, y el tallo prácticamente fue cortado y nada más quedó sujeto por un pedacito del tallo. Mi papá lo agarró con paciencia, lo amarró, y de ahí lo cercó el arbolito con piedritas, y lo estuvo cuidando, lo estuvo regando con agua, y lo estuvo cuidando alrededor de unos 5 años. Y yo lo observaba con qué paciencia él iba cuidando ese arbolito. Hoy ya hay un árbol grande, ya los vecinos llegan y comen de ese fruto del árbol que mi papá sembró en ese tiempo. Y bueno, este es un ejemplo de paciencia. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la paciencia para poder levantar todo aquel que se ha
quebrado, lastimado o que está dolido. Nosotros tenemos que tener paciencia. Nos va a llevar tiempo el poder cuidarlo, vendarlo, guiarlo, pero tarde que temprano dará frutos. Pero Dios nos exhorta a que tengamos paciencia. La paciencia no es algo que se desarrolle de la noche a la mañana, que la podamos tener así inmediatamente. Dios sabe que tenemos problemas porque nos desesperamos, nos metemos en situaciones que queremos que se resuelvan muy rápido. Es como cuando queremos hoy día calentar tortillas, ya no lo hacemos de la forma tradicional en la estufa, ¿no? Sino agarramos el kilo de tortillas al microondas y que se caliente todo en un instante. O cuando queremos bajar de peso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando empezamos el año o cuando estamos así en casa, como en esta situación que estamos pasando de la pandemia, hay muchas personas que quieren bajar de peso, pero no lo quieren hacer de la forma correcta, de hacer ejercicio, de dejar de comer cosas que a nuestro cuerpo pues no son sanas, que hacen que nos pongamos gorditos, que nos afecte nuestra salud, sino lo quieren hacer tal vez a base de pastillas o a bases de ponerse cremas, de ponerse cosas que les mueva ahí sin que puedan estar sentados y que lo estén moviendo ahí para que bajen de peso, y hacen cosas para que sea rápido, ¿no? Entonces todo esto nos trae problemas en nuestro cuerpo, genera un rebote, no es algo que sea lo más correcto. Y tenemos que esperar, hacer lo correcto y esperar los tiempos. En la Biblia, en Santiago capítulo 5, versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Sí? Este ejemplo que nos pone nuestro Señor con el sembrador, bueno, personas que han estado en esta situación, en hogares donde se siembra el maíz, se siembra el frijol, ellos saben de lo que Jesús está hablando, lo han visto, lo han vivido, que no inmediatamente se siembra y se está cosechando, sino que tiene que pasar un periodo de tiempo en el cual tiene que haber paciencia, tiene que esperar los tiempos para que se logre tener ese producto. Yo recuerdo como mi esposa cuando estaba embarazada, bueno, tenemos 2 hijos y mi hija, pero fue más problemático con los varones, con los hijos. Ella tuvo que estar casi acostada el periodo de los 9 meses, fue complicado su embarazo y tuvo que tener paciencia para poder estar ahí y cuidar a que los bebés vinieran bien. También cuando nosotros empezamos nuestros estudios, tenemos que tener paciencia. Hay veces queremos empezar, no sé, la secundaria y terminarla muy, muy rápido, que todas las cosas se den rápido. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando ya quería yo terminar la carrera, pero el problema es cuando ya terminas y si no eres paciente, si te desesperas, pues realmente no esperas los tiempos, no son los tiempos correctos y hay veces te puedes meter en problemas. Y otra situación de paciencia, pues es lo que pasó con nosotros en el llamado que Dios nos hizo para el ministerio. Cuando te hacen un llamado, cuando Dios te da una promesa, no es algo que va a suceder inmediatamente. En el caso de nosotros, pasaron alrededor de 15 años, hubo pruebas, hubo situaciones difíciles, no siempre fue así como estamos el día de hoy, hubo situaciones donde el Señor probó nuestra fe, y aún en el último año en el cual el Señor ya me había dado la palabra de compartir de paciencia,
realmente fue un proceso difícil, ¿no? Que hubo que esperar el tiempo de Dios. Y es lo que el Señor anhela, que tú que tienes ese llamado de parte de Él, que tú seas paciente, que si Él te ha mandado hoy día a que tú te prepares, a que tú estudies la palabra de Dios, si en el Espíritu de Dios en ti ha puesto, el que a lo mejor tengas que estudiar, no sé, otro idioma, o te tengas que mover a otra ciudad, que tú ores a Dios, que seas paciente, que te prepares para que cuando llegue ese tiempo, en el tiempo perfecto de Dios, se pueda cumplir lo que el Señor te ha dado como promesa, lo que el Señor ha dicho que va a hacer en tu vida. Pero tienes que ser paciente. Claro que la Biblia dice que tenemos que ser esforzados, que tenemos que ser valientes, que tenemos que avanzar en todo momento en sus caminos. Y el Señor hoy nos demanda eso, ¿no? Que tengamos esa paciencia para poder ir caminando en su voluntad. Hay dos formas como el Señor nos enseña paciencia. Él usa dos métodos. Y uno de ellos es a través de las pruebas, a través de tribulaciones, a través de situaciones que se van presentando. Por situaciones difíciles, ya sean económicas, de salud, de problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. El Señor nos va llevando a que seamos pacientes, a que aprendamos paciencia. Cuando ustedes están atravesando situaciones difíciles, es Dios el que te está enseñando a ser paciente. Entonces, la palabra de Dios dice así: si tú tienes un llamado de parte de Dios, dice que todos aquellos que tenemos un llamado de parte de Dios, todos aquellos que amamos a Dios, todas las cosas van a obrar para bien, todas son para el propósito de Dios. Y tal vez más adelante te vas a encontrar compartiendo un testimonio, algo que tú viviste, algo que tú pasaste en tu proceso, y va a servir de bendición para otras personas. Pero tienes que dejarte guiar por Dios y tener paciencia, esperar en Dios pacientemente. Y la otra forma que el Señor nos enseña paciencia es a través de esa comunión con Dios, a través de que tú pases tiempo con Dios, que te rindas a Dios, que digas: Señor, aquí estoy, mira mi Dios, que hoy me toca compartir a lo mejor una palabra, Señor, o hoy me toca ir a orar por mi hermano, o hoy, Señor, hay un problema en el matrimonio y me toca, y tú me guías para que yo vaya a darle una palabra a ese matrimonio, y ayúdame, mira, en mis fuerzas no puedo, ayúdame. Y Él te va dando esa ayuda, Él te va dando esa paciencia y te va ayudando a través de su Espíritu Santo que mora en ti. El Espíritu Santo te ayuda para que tú puedas cumplir el propósito al cual Él te ha llamado. La palabra de Dios dice que si nosotros obedecemos sus estatutos, sus mandamientos, Él nos dará su Espíritu Santo. Y aquel que está caminando con Dios, que está obedeciendo sus estatutos, sus mandamientos, que lo pida, dice, que lo pida a Dios y Él se lo dará y no se lo va a negar. Entonces, si hoy tú estás caminando con Dios, obedece todo a su voluntad, todo lo que Él manda en su palabra, y recibirás esa promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces, el fruto del Espíritu Santo da paciencia, da amor, fe, templanza. Nosotros tenemos que pedírselo a Dios, pedirle que nos dé más de su Espíritu Santo, que nosotros podamos ser llenos de Él, que podamos caminar en su voluntad, y Él te va a dar esa paciencia a través del fruto que genera en tu vida el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos habla de profetas, de hombres que sufrieron en el proceso, en el llamado que nuestro Señor
les dio. Aún nuestro Señor Jesucristo pasó un proceso hasta llegar a la cruz del Calvario y tuvo que tener paciencia, tuvo que pasar ese tiempo de prueba y esperar con paciencia que se cumpliera las promesas, lo que nuestro Dios le había dado. Santiago capítulo 5, versículo del 8 al 11, dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? Entonces los profetas pues tuvieron persecución. Cuando hay un profeta que te da una palabra, no siempre es una palabra que a ti te agrade. Cuando viene esa palabra de parte de Dios a través de un profeta, te confronta, muchas veces te molesta, incluso algunas personas se vuelven agresivos o insultan a personas que Dios usa para llevar un mensaje. Esto pasaba con el profeta Jeremías, con Ezequiel. Algunos estuvieron en la cárcel, otros fueron perseguidos. Entonces fueron muchas situaciones difíciles que ellos pasaron y tuvieron que tener paciencia para cumplir ese propósito al cual el Señor les había llamado. En el caso de Job fue diferente. En el caso de Job, él pasó enfermedades, él perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, pasó un proceso en el cual él se quedó solo y fue tan difícil en él que dice la palabra de Dios que incluso su misma esposa le exhortaba que negara a nuestro Dios, que lo dejara, que lo negara, y él se mantuvo paciente, firme en su fe, en lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Pero hoy no nada más necesitamos esa fe inquebrantable, hoy necesitamos tener paciencia. También Abraham esperó pacientemente y alcanzó la promesa. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 6, versículo del 10 al 15. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esta palabra realmente nos anima, nos impulsa para seguir sirviendo a nuestro Dios, para seguir caminando, haciendo su voluntad, para que podamos nosotros predicar el evangelio, para que nos paremos con autoridad, confiados en que nuestro Señor está con nosotros, para que en todo momento nos podamos ir y dar esa palabra de aliento, para que podamos orar por los enfermos. El Señor dice que todo lo que tú haces no queda sin recompensa. El Señor no se olvida de todo tu servicio. Y no solo necesitas tener fe, necesitas ser paciente. Dice que con fe y paciencia se alcanzan las promesas. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No hay manera de cómo cosechar los frutos si antes no hemos tenido paciencia. ¿Sí? Dios te da una promesa, pero nosotros tenemos que hacer su voluntad, y una vez cumplida su voluntad, alcancemos la promesa. ¿Sí? Pero tenemos que tener paciencia, porque va a pasar un tiempo, va a pasar un periodo de tiempo en el cual nosotros tenemos que esperar, tenemos que estar pacientemente. En el caso del pueblo de Israel, para alcanzar la tierra prometida le llevó alrededor de 40 años. En el ministerio de Moisés, también cuando él ya va y cumple el llamado de Dios, en esa preparación fueron alrededor de 40 años. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó y yo le decía, Señor, yo creo que ya lo que tú me comentaste y dijiste que yo iba a hacer, yo creo que ya no va a suceder, porque ya voy a estar grande. Y el Señor me decía, pero si a Moisés, a Abraham, a todos ellos fueron usados ya en una edad avanzada, no fueron jóvenes, ya eran grandes. Entonces tenemos que tener paciencia para que no sea en nuestra voluntad, en nuestro tiempo, sino que sea en el tiempo de nuestro Dios. Él nos va preparando, Él nos va perfeccionando, Él nos va infundiendo aliento, dice su palabra, que Él nos da nuevas fuerzas, nos da fuerzas como de búfalo, Él nos va quitando todo temor, Él nos va llevando a santidad, va quitando toda esa imperfección que no hay en nuestra vida, nos va haciendo cada día más sabio. En ese proceso nosotros tenemos que tener paciencia para poder alcanzar esa promesa una vez que hayamos hecho la voluntad de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Necesitamos nosotros paciencia para que podamos caminar al lado de nuestro Dios. Necesitamos paciencia para ser transformados, para que Él nos vaya moldeando. Hay una parte en la Biblia donde Él menciona, dice que somos como el barro al alfarero. Él nos va formando, nos pasa por el horno, nos pasa por fuego, Él prueba nuestra fe, y en todo ese proceso el Señor va transformando nuestra vida. Claro que cuando tú empiezas a caminar con Dios, ya no eres el mismo al inicio, va habiendo una transformación en el cual Él nos va perfeccionando día a día. Tenemos que tener paciencia para poder hacer su voluntad, para hacer la voluntad de nuestro Dios, para poder esperar sus tiempos. Tenemos que tener paciencia esperando en oración con Él. Hay veces nosotros hacemos oraciones de 5 o 10 minutos y queremos que el Señor ya nos responda, y tenemos que ser pacientes. Él conoce nuestro corazón, conoce las intenciones de nuestro corazón, nuestro pensamiento, y hay veces nos acercamos a Él y no pedimos correctamente, nos acercamos a Él con un corazón incorrecto y no recibimos esa instrucción de parte de nuestro Dios. El Salmo 40 del 1 al 3 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira
a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Hoy me dicen mis hijos, ¿por qué hacemos este servicio? ¿Por qué pasamos este tiempo de trabajo? Porque a final de cuentas es un servicio, un trabajo que se hace para nuestro Dios. ¿Por qué lo hacemos? Y yo les digo a ellos que yo pasé un proceso muy difícil. Yo perdí todo mi hogar, mis hijos, mis 3 hijos, mi esposa, mi trabajo, y realmente pasó lo que dice este salmo. Yo esperé en él, en ese tiempo de una semana en el cual yo estuve solo orando, me quedé con mi Dios. Todo lo que yo había hecho, teniendo fe, leyendo la palabra y no teniendo paciencia, esperando los tiempos que Dios tenía para mí, yo destruí todo. Y hoy he aprendido por medio de ese proceso, yo aprendí, yo tengo fe, yo creo todo lo que el Dios ha dicho, yo creo que se va a cumplir en mi vida, en la vida de mis hijos, en mi esposa. Yo creo que Él lo va a cumplir, pero tengo que tener paciencia para esperar el tiempo de Él. Tengo que tener paciencia para hacer su voluntad y tengo que pasar tiempo con Dios. Tengo que tener más del Espíritu Santo, tengo que prepararme más, tengo que pasar más tiempo en oración. Y son procesos en el cual nosotros, en medio de todo esto que se está moviendo hoy día en el mundo, en tantos afanes, en tantas cosas que hoy están pasando y nos puedan frenar, nosotros tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar en Dios, no dejando de leer su palabra, no dejando de orar, no dejando de ayunar, pero pacientemente esperar en Él, ¿sí? La palabra de Dios así lo dice, con fe y con paciencia alcanzamos las promesas de nuestro Dios. Dios es un Dios fiel, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor, y realmente el Señor lo que hizo fue rescatarme de ese hoyo donde yo estaba, me puso mis pies ya en un lugar firme, me dio la instrucción correcta, no la que yo estaba pensando, y yo pude entender que yo no puedo cambiar a nadie, yo no te puedo cambiar a ti. Lo que transforma, lo que cambia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y es una espada, dice, de doble filo que entra hasta los tuétanos, que discierne los pensamientos, y Dios no puede ser burlado. Él conoce todo, tú no te puedes esconder de Dios. Si tú tienes un llamado de parte de Dios, tú no hay lugar a donde te puedas ir que Él no te vea. Él conoce todo de ti. Entonces lo mejor es que te rindas a Él, que aceptes lo que Él quiere para ti y lo que Él tiene para ti, porque la palabra de Dios dice que lo que Él tiene para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Lo que Él tiene o lo que Él quiere es bendecirte, ¿sí? Y nuestro Dios tiene paciencia con nosotros. Él nos espera porque Él no nos obliga, Él nos espera que nosotros nos rindamos a Él. Este es un tiempo en el cual estamos pasando un proceso muy difícil. Muchas personas se han desanimado, hay personas de la iglesia que ya conocen a nuestro Señor Jesús, que están pasando problemas en su matrimonio, que están pasando problemas de salud. De repente puede venir a nuestra vida o a la vida de nuestros hermanos un sentir, algo que el Espíritu Santo ponga, y nosotros tenemos que ir en oración y tener paciencia para hacer su voluntad. Cuando nosotros hacemos su voluntad en el tiempo perfecto de Dios, todo sale bien, todo es de bendición. Y hoy yo te invito para que tú te rindas a nuestro Señor Jesús. A lo mejor tú ya lo conoces, ya sabes a lo que Dios te ha llamado. A lo mejor te has desesperado y has querido hacerlo en tu fuerza, has querido actuar en tu propia sabiduría, y la palabra de Dios dice que no nos confiemos en nuestra propia sabiduría. Tenemos que ser prudentes y tenemos que ser pacientes.
Yo hoy te invito para que hagamos una oración a nuestro Dios, que le pidamos al Señor que nos dé más de su Espíritu Santo. Si tú ya conoces a nuestro Señor Jesús, si tú ya te has rendido a Él y a lo mejor hoy día has caído en desánimo, a lo mejor regresaste a hacer a lo que a Él no le agrada, o tal vez no lo conoces, yo te invito para que hagamos una oración y nos pongamos a cuentas con Él. En estos procesos que estamos pasando, el Señor anhela que nosotros pasemos tiempo con Él, que Él sea el primer lugar en nuestra vida, que nosotros oremos, lo anhelemos, lo busquemos en todo momento. Y también Él anhela que todos vayamos al arrepentimiento. Si hemos fallado, que nosotros lleguemos ante Él y le pidamos perdón. Nos arrepintamos de todo lo que hayamos hecho. Y vamos a hacer esta oración. Yo sé que mi Dios está aquí, yo sé que Él está en cada uno de ustedes donde mora el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que en el cuerpo de nuestro Dios se mueve el Espíritu de Dios. Y hoy vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Gracias, mi Señor Jesús, por este tiempo que me permites compartir esta palabra y exhortar a mis hermanos para que tengan paciencia. Yo te pido, Padre, que tú les des cada día más de tu Espíritu Santo, que ellos puedan tener esos frutos que vienen del Espíritu Santo que producen cada uno de nosotros. Y hoy, Padre, te pido para que tú seas guiando sus vidas, Señor. Gracias porque tú has sido bueno hasta el día de hoy, porque tú nos perdonas de todos nuestros pecados, porque tú nos libertas de toda acechanza del enemigo, porque tú nos revelas tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Y hoy, mi Dios, entendemos que esas promesas que tú nos has dado a nuestra vida, las podemos alcanzar teniendo fe y teniendo paciencia. Porque dice tu palabra que una vez terminada el hacer tu voluntad, nosotros podemos alcanzar esas promesas, mi Dios. Yo te pido para que cada uno de mis hermanos sea lleno del Espíritu Santo, que cada uno de ellos pueda pasar ese tiempo contigo y tener, Señor, esa comunión contigo. Que ellos puedan estar en tu presencia, mi Señor. Yo creo, Padre, que tú te estás moviendo en este tiempo en cada uno de nosotros. Es un tiempo en el cual tenemos que orar, que tenemos que clamarte a ti y esperar pacientemente, Señor, en ti para poder seguir avanzando, mi Dios. Ayúdanos para hacer tu voluntad en todo momento. Yo te pido, mi Señor Jesús, que seas tú guiando esta iglesia en todo tiempo, Señor, que pueda haber integridad, santidad, que pueda haber, Señor, tu palabra sea predicada en este lugar para toda buena obra, mi Dios. Te alabo y te bendigo y te doy gracias porque tú me has enseñado paciencia a través de las pruebas y me has dado tu Espíritu Santo también para yo poder tener ese fruto de la paciencia, del amor, de la mansedumbre, de la templanza, reconociendo que sin ti nada puedo hacer, Señor, que todo viene de ti, que nosotros, Padre, somos instrumentos tuyos, Señor, y que somos transformados conforme a tu voluntad. Gracias, mi Señor Jesús, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque tú nos perdonas y nos libertas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Y si tú no conoces de Jesús, a lo mejor es la primera vez que estás viendo esta predicación o estás escuchando de Él, yo te invito a que tú lo puedas aceptar en tu corazón y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste a morir en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Hoy te pido que tomes el control de mi vida, que me llenes de tu Espíritu Santo y me guíes, Señor, para que yo pueda dar esos frutos de amor, de mansedumbre, de templanza, de paz, de paciencia y poder ser de bendición
para mis hermanos. Gracias, mi Dios, por este regalo de salvación que recibo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Le damos gracias a nuestro Dios y yo te exhorto para que sigas trabajando tu fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y sigas pasando tiempo con Dios para que Él te dé cada día más sabiduría, más de su Espíritu Santo, al caminar en obediencia, al cumplir sus estatutos y mandamientos, y puedas hacer su voluntad. Que tengas una excelente semana, que Dios se manifieste de una manera sobrenatural y puedas cumplir ese propósito al cual el Señor te ha llamado. Amén. Amén, amén. En todo lugar voy a ser